El abogado responde en Onda Cero desde el corazón de la Mancha, último jueves de mes y hoy 25 de enero del 24, contando con Ángel Muñoz Rodríguez, que es el experto laboralista de Cobo Serrano. Don Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días. Vamos a ponernos al día, vamos a comentar algunas de las principales novedades que en materia laboral se han aprobado para este año 2024 y qué ocurre con aquellas otras cuestiones de las que mucho se habla, tales como la reducción de la jornada semanal de 40 horas, que tanta polémica ha generado. Ya escuchamos ayer al presidente de la patronal ciudad-realeña diciendo, bueno, que no estaba muy contento con Yolanda Díaz y esas medidas, y también el famoso permiso de 8 semanas por cuidado de hijos, así como la ampliación de la maternidad. Empezando por lo que ya está vigente definitivamente, ¿cuáles han sido esas novedades que podemos extractar en materia social para este año, abogado? Pues de lo que ya está aprobado, una de las cuestiones principales, pues por ejemplo en materia de pensiones, ya para este año 2024 ya se establece que la edad de jubilación tiene que ser de 66 años y 6 meses, salvo que el trabajador tenga cotizado más de 38 años. En este caso se mantiene la posibilidad de acceder a la jubilación a los 65 años y como consecuencia de determinar ya la jubilación para el 2024 en 66 años, pues se retrasa también la edad de jubilación anticipada hasta en 2 años antes de la edad ordinaria. Es decir, que solamente se podrían jubilar anticipadamente a partir de los 64 años y 6 meses, salvo que tengan más de 38 cotizados. Si tienen más de 38 cotizados, como la edad ordinaria de jubilación son los 65, pues se podrían jubilar con 63. Si bien es importante también destacar que esta jubilación anticipada, la edad de acceso depende de la situación en la que accede el trabajador, porque si es un voluntaria no se puede jubilar anticipadamente hasta que le resten esos 2 años, pero si viene de una situación no imputable al trabajador, que venga de un despido objetivo, un despido colectivo, un expediente de regulación de empleo, una jubilación del empresario, etcétera, pues entonces sí que podría anticipar la jubilación hasta 4 años antes de la edad ordinaria en lugar de los 2. También ya para este año 2024 se toma para el cálculo de la pensión los últimos 25 años, dando la posibilidad al trabajador de elegir los últimos 29, descartando de esos 29 los 2 que más perjudiciales sean para él. También, por último, bueno, pues para el 2024 se incrementa la pensión en un 3,8%, situándose ya la pensión máxima en 3.175 euros y la mínima con cónyuge a cargo en 1.033. Y una cosa también importante, ya por último, en cuanto al asunto de pensiones, es que se ha prorrogado la jubilación parcial para industrias manufactureras. Esta posibilidad, que finalizaba el 31 de diciembre del 2023, pues se ha ampliado 2 años más hasta el 31 de diciembre del 2025. Esta jubilación parcial de la industria manufacturera, en la reforma que se hizo en el año 2013 se modificó la jubilación parcial. Antes del 2013 el trabajador podía acceder a una jubilación al 85%, la empresa le contrataba el 15%, le pagaba la seguridad social del 15% y contrataba a otro trabajador en su puesto. Pues eso se modificó de tal manera que a partir de la reforma, aunque el trabajador ya se jubilara parcialmente, no se podía jubilar más de un 50% o un 75% si el relevista era indefinido, pero la empresa tendría que pagar la seguridad social completa. Entonces, pues eso hizo que cada vez fueran menos las jubilaciones parciales que se producían en determinadas actividades que, por requerir un mayor esfuerzo físico y tal, pues entendían que no es posible, o sea, que no es un señor con 66 años en una fábrica, en una industria química, una fábrica de muebles o cualquier otra fábrica de este tipo, a una persona que está en oficinas y despacho. Entonces lo que se hizo fue, para estas personas que trabajan en industria manufacturera y que realizan tareas de esfuerzo físico, pues pueden acceder a la jubilación en las mismas condiciones que había antes del 2013, es decir, al 85%, pagando solamente la empresa la seguridad social el 15%, y por tanto pues eso sigue siendo muy importante e interesante para un determinado sector. Y ya por último también hemos de hablar del salario mínimo interprofesional, que definitivamente también pues ya se aprobó. Sabemos que ante la falta de acuerdo entre los agentes sociales, pues se impuso por el gobierno un 5%, para el 2024 se sitúa ya en 1.134 euros al mes. Que bueno, pues hablando de la polémica inicial también que comentabas al principio de la patronal en determinadas medidas, pues que es mucho, es poco, pues si lo comparamos con una pensión mínima de un jubilado con cónyuge a cargo, pues que esa persona esa familia tenga una pensión de 1.033 euros, mientras que un trabajador
que empieza a trabajar sin ninguna formación, experiencia, pues ya tenga que tener un salario de 1.134, pues no parece muy equitativo. Y la pregunta del millón, en relación con lo que comenta, abogado, ¿cómo se aplica si el salario base de convenio está por debajo de ese importe? ¿Hay que incrementarlo automáticamente hasta ese mínimo? Esto también crea siempre polémica porque el salario mínimo interprofesional se aplica en su conjunto. Hay convenios colectivos que en determinadas categorías pues establecen que tiene un salario de base de 1.000 euros y luego tiene pues incentivos, plus convenio, nocturnidad. Entonces, lo que no puede percibir en su conjunto, sumando todos esos conceptos, menos del salario mínimo, pero no significa que ese salario va a ser de 1.000, haya que incrementar su salario hasta los 1.134 y además el resto de conceptos. Es en su conjunto. Si bien hay que estar atentos porque hay convenios que, como digo, con determinadas categorías, si hay un mes que no tienen pluses o no tienen complementos, pues puede ser que se quede por debajo de ese importe. Entonces, ese mes concreto sí que habría que incrementarlo para que la empresa no cotizara por menos de lo que corresponde al salario mínimo interprofesional. ¿Y en materia de contratación ha habido alguna modificación importante en esta entrada de año? En materia de contratación no ha habido ninguna modificación. Lo único a destacar para este 2024 es ya la aplicación de la obligación de cotizar por los trabajadores en prácticas. A partir del 1 de enero, todos los trabajadores que estén realizando prácticas en la empresa para la obtención de un título, da igual que sea una formación profesional o titulación universitaria, y da igual que sean prácticas remuneradas o no, pues existe la obligación de tramitar el alta y cotizar por ellos en las mismas condiciones que el régimen general, en las mismas condiciones, en el sentido de que hay que darles de alta y cotizar, pero cotizan mucho menos. Hay una serie de bonificaciones, de tal manera que el importe que cotizan, pues lógicamente es mucho menos. Y en cuanto a quién es el obligado de tramitar ese alta y esas cotizaciones, pues depende de lo que se establezca en el convenio de prácticas. Si el convenio establece que el obligado a el alta y la cotización es el centro formativo o la universidad, pues serán ellos, y en caso contrario, pues será la empresa la que tenga la obligación de tramitar el alta y cotizar por estos trabajadores en prácticas. Hay otras muchas cuestiones de las que todo el mundo habla estos días. Ya hemos citado al principio la reducción de la jornada laboral que enfrenta Yolanda Díaz con los empresarios, la ampliación de la duración de la maternidad, lactancia, permiso de 8 semanas por cuidado de hijos, que ya se decía en la legislatura pasada que iba a entrar en vigor. Por aclarar cuestiones, por ejemplo, ha entrado en vigor la reducción de la jornada semanal y se ha reducido ya de las 40 horas semanales a 37 horas y media. En principio no ha entrado todavía en vigor. Se establece que se va a aplicar y que el objetivo de esta legislatura es acabar con una jornada semanal máxima de 35 horas, pero hoy por hoy todavía no se ha aplicado esa reducción de jornada de 37 horas y media semanales. Hay que destacar también aquí que habrá que ver un poco cómo se enfoca esta reducción de jornada semanal, porque ya todos los convenios colectivos establecían una jornada máxima anual. Cuando se inicia el ejercicio, la empresa tiene que hacer un calendario laboral. Hay que coger los 365 días, pues menos 30 de vacaciones, menos los 14 festivos estatales, autonómicos y municipales, 52 sábados, 52 domingos. Siempre hacemos el ejemplo con el trabajo de lunes a viernes, que es un poco el más habitual. Entonces, si al final, restando todos esos días, salen 200 días, 215, 220 días de trabajo, dependerá de si un año hay más festivos en sábado o en domingo, pues entonces, si trabajas 8 horas al día, pues habrá que multiplicar por esos días y da un número de horas. Entonces, si se supera ese número de horas, pues en ese calendario habrá que establecer o bien una jornada intensiva en verano o bien algunos puentes para adecuar esa jornada máxima anual y que en su cómputo anual no supere esa jornada que establece el convenio. Entonces ya hay muchas empresas que lo están aplicando así y para adecuarse a la jornada anual, que cada vez es menor, pues no trabajan 40 horas a la semana o trabajan 38, 37 y media. Por tanto, hay muchas empresas, eso hay que decirlo también, que ya están trabajando por debajo de esas 40 horas semanales, pero bueno, habrá que ver cómo se aplica, qué otros límites se establecen, porque habrá que también adecuarse con los convenios, salvo que directamente pues saquen otro Real Decreto y anulen los convenios y obligatoriamente hay que establecer un número de horas. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona, habrá que ver cómo se aplica, pero hoy por hoy todavía no está en vigor. ¿Y el permiso de maternidad o paternidad se ha ampliado? Tampoco, es otra de las cuestiones que también se hablaba mucho de que se iba a emplear, que querían que el permiso de maternidad superara las 16 semanas que hay ahora. Como sabemos, hubo un incremento paulatino hasta el 2021, que ya se aplicaba 16 semanas de permiso de maternidad y siguen siendo 16 semanas. El permiso de maternidad no se ha ampliado, al igual que el permiso de las 8 semanas por cuidado de hijo menor que fijaba el proyecto de ley de familias que se estaban
se iba a aprobar en el verano pasado, que al final, con la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones, se paralizó el proyecto. Entonces ahí se establecía la posibilidad de un permiso de 8 semanas para el trabajador. En principio no iba a ser retribuido, aunque tampoco estaba claro si definitivamente iba a ser retribuido o no, y con el objetivo de que los pudieran disfrutar pues casi después de la maternidad. Pero bueno, en principio ese famoso permiso de 8 semanas de la Ley de Familias tampoco está en vigor, porque eso también se paralizó como consecuencia de la convocatoria de elecciones. Y recuerdo, Ángel, una de las cuestiones que primero se aprobó y posteriormente se derogó por no convalidarse en el Congreso fue el permiso de lactancia de 28 días por la acumulación de las horas de lactancia. Tras la derogación, ¿cómo queda regulado? Pues esto es otra de las cuestiones también que los políticos, pues buscando el titular, dan una información que no es del todo real, porque lo que dijo la ministra cuando hemos visto las declaraciones que hizo en prensa y en televisión, que decía que se había pactado, que se había aprobado que el permiso de lactancia durara 28 días, eso no es cierto. Lo que se pactaba en ese Real Decreto, que finalmente no se llegó a aprobar, porque era el mismo Real Decreto que establecía la reducción de la cotización para los mayores de 52 años que estaban percibiendo subsidio por desempleo, y al final, pues como sabemos, Podemos votó en contra y no se aprobó. Pero lo que establecía en cuanto a la lactancia era que, mientras que en la normativa anterior, para poder acumular la lactancia tendría que haber acuerdo entre las partes y regularlo el convenio colectivo, lo que se decía en esa reforma es que si el trabajador lo pedía, obligatoriamente sí o sí habría que acumular las horas de lactancia, pero no se ampliaba. Las horas de lactancia se pueden acumular 1 hora al día hasta que el niño tenga 9 meses, pero si el trabajador se incorpora después de las 16 semanas, 4 meses, y normalmente pues siempre también disfrutan si tienen algún periodo de vacaciones pendiente y tal, pues si solamente desde que se tiene que incorporar hasta los 9 meses, pues faltan 4 y son 20 días o 22 días laborables, pues si son 110 días, dividido entre 8 horas de trabajo al día, pues son 12, 13, 14 días, los que sean. Para que salieran 28 días habría que contar desde el nacimiento hasta que el niño tuviera 9 meses, y no es el caso. Por tanto, la única modificación en la lactancia no es que se amplíe el plazo, la única modificación que se pretendía introducir, que no está en vigor porque al final no se aprobó ese Real Decreto, era la obligación para la empresa, si el trabajador lo pedía, de acumular la lactancia, pero no ampliaba los plazos de duración. Pues don Ángel Muñoz Rodríguez, creo que este año nos vamos a encontrar en más de una ocasión, aunque sea el último jueves de cada mes cuando el abogado responde. En materia laboral vamos a tener mucho que aclarar y que explicar a los oyentes seguramente en este año, que no ha hecho más que comenzar, y con todo el juego que nos está dando, entre otras, Yolanda Díaz. Querido Ángel, gracias a Cobo Serrano Abogados por esta estimable colaboración. Muchísimas gracias a vosotros.